Tan pronto como nos preguntamos acerca del alma humana, un océano ilimitado de misterio divino y aterrador se extiende ante nosotros. Y si hablamos de pecado, entonces el débil conocimiento humano tiembla ante incomprensible misterio y poder. El alma humana, en virtud de su propia existencia, se derrama constantemente a través de todos los límites de nuestro mundo terrenal visible y se ahoga en infinitos de otro mundo. Lo mismo sucede con el pecado. Tanto uno como el otro no son de este mundo, sino del otro. De hecho, así es. El alma es de Dios, el pecado es del diablo. Cuando un alma se entrega a Dios y vive de acuerdo con sus leyes, entonces su vida se transforma gradualmente en un paraíso. Y cuando el alma sucumbe al pecado, su vida poco a poco se convierte en un infierno. El pecado es la única categoría antinatural en la naturaleza del hombre y del cosmos. Es un extraño, un extranjero, un intruso, un villano, un torturador, un asesino. Esto es el pecado en cada uno de nosotros. Pero en su carácter destructivo, el pecado es algo más terrible y amargo que todo esto. Entonces, ¿qué es? El pecado es esencialmente el diablo. Según la insuperable definición del mayor evangelista de Cristo, San Juan Crisóstomo, el diablo es el pecado. Este es todo el misterio del pecado y todo el poder del pecado y todo el horror del pecado y todo el infierno del pecado. No hay diablo sin pecado y no hay pecado sin diablo. Incluso hasta en el más mínimo pecado acecha el diablo, el demonio. No importa lo pequeño que sea, sigue siendo un demonio. Después de todo, el diablo no tiene piedad con el hombre. Cuando el pecado madura, da origen a la muerte. Este es el horror supremo del pecado, la muerte. La experiencia del género humano lo confirma. El pecado y la muerte son fuerzas personales del diablo. Con su ayuda, el diablo abraza a las personas amantes del pecado en un repugnante abrazo. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se arrepienten. Cuando una persona se arrepiente, Dios la salva. En nuestro mundo terrenal existe el gran misterio de la iniquidad, el misterio del pecado, el misterio del mal, en contraste con el misterio del bien, incrustado en la conciencia de cada persona y siempre conectado con la fuente de todo bien, con Dios, y además con Dios y el Señor Jesucristo. En esta fuente el alma se mantiene en la vida y en su inmortalidad. Como el Dios de todo bien, Él vino a nuestro mundo terrenal para concedernos la curación de todo pecado, de todo mal, porque no hay mal fuera del pecado. Como el único amante de la humanidad, Él otorgó no solo la medicina, sino también un remedio todopoderoso que sana infaliblemente cada pecado, es la naturaleza humana. Este remedio todopoderoso es el arrepentimiento. Si una persona rechaza esta única medicina, esta única ayuda totalmente eficaz, la naturaleza humana, inevitablemente, se verá arrastrada al demonismo, al satanismo, al reino más inmortal del mal, el infierno. A través del pecado, una persona lucha contra Dios, está en enemistad y pelea con Él. Al ser la principal fuerza diabólica, el pecado no puede tolerar ni a Dios ni a nada de Dios. Por tanto, si el pecado surge en el alma humana, mata poco a poco todo lo bueno que hay en ella. Primero la fe, luego la oración, el amor, el ayuno, la misericordia. Por su amor al pecado, la persona poco a poco se suicida. No hay asesino más terrible que el pecado, lo mata todo en una persona. Por tanto, la principal preocupación de una persona vigilante es matar al pecado en sí misma y así matar al mismo diablo que nos mata con el pecado. Pero ¿cómo matar al pecado? ¿Cómo matar al diablo? Esto solo puede ser hecho por el Dios hombre, el Señor Jesucristo,
quien se hizo hombre con este propósito, y lo hace mediante nuestra fe en Él, mediante nuestro amor por Él, mediante nuestro arrepentimiento ante Él y nuestra oración dirigida a Él. El camino de la vida de una persona, mientras está en la tierra, se extiende desde el infierno hasta el cielo, desde el diablo hasta Dios. Así es también para la inmortalidad humana como para la eternidad. El pecado impenitente, incluso aquí en la tierra, se convierte en un tormento insoportable para el hombre. El infierno en un infierno sin fin e inconmensurable. La ira es un infierno, el orgullo es otro, la envidia es otro, el amor al dinero, la lujuria, la malicia, son un infierno y otro infierno y otro infierno. Porque en cada pecado habita su propio demonio y en cada demonio su propio infierno. Esto siempre es así cuando algún pecado se apodera del alma humana. La salvación del alma de estos tormentos infernales la constituye una sola y única cosa: la fe y el propio arrepentimiento para atraer hacia el alma al Señor Jesucristo más maravilloso y misericordioso, que derrama en el alma la eterna paz celestial y el gozo inmortal. Solo así una persona encuentra su verdadero yo, su yo inmortal, su yo eterno. Solo el Evangelio de Cristo conoce íntegramente el misterio del pecado, la naturaleza del pecado y todo lo que encierra en sí mismo. El Hijo pródigo del Evangelio es el ejemplo perfecto de un pecador arrepentido. A través de su libre albedrío, la tierra y el cielo, el diablo y Dios, el cielo y el infierno participan en su vida. El pecado agota poco a poco a la persona, la priva de todo lo divino, paraliza en él todo lo que es de Dios y lo que aspira a Dios, hasta que finalmente la sumerge en el abrazo fétido del diablo. Y luego apacienta a los cerdos de su amo, el diablo. Y los cerdos son las pasiones, siempre insaciables. Y una vida así no es más que locura, un frenesí de uno mismo, privación de la razón. Porque en una parábola sorprendente, el Señor dice del Hijo pródigo: volvió en sí. ¿Cómo? Por el arrepentimiento. Sí, el hombre enloquece a causa del pecado. Cada pecado, incluso el más pequeño, es siempre locura del alma. El alma se va de sí misma. A través del arrepentimiento, la persona recupera la razón y recobra el sentido. Y habiendo recobrado el sentido, inmediatamente clama a Dios, corre hacia Él, clama al cielo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y el Padre Celestial? Él siempre es infinitamente filántropo. Al ver a su Hijo correr hacia Él arrepentido, se compadeció de Él, corrió hacia Él, lo abrazó y comenzó a besarlo, y mandó a sus siervos celestiales, los santos ángeles: pronto, sacad el mejor traje y vestidle, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y matadlo, y vamos a celebrarlo con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado, y se pusieron a celebrarlo. Esto sucede con todos y con cada pecador arrepentido, el regocijo en el cielo del Señor Dios Todopoderoso y de todos los santos ángeles. El pecado compungido lleva al pecador arrepentido los brazos de Dios, al reino eterno de amor de nuestro Padre Celestial. El pecado obstinado da origen al infierno en el alma humana, para luego arrojarlo al infierno eterno del diablo. Señor, danos el arrepentimiento. Solo una mente limpia de pasiones y tinieblas pecaminosas y santificada por la gracia del Espíritu Santo puede sentir, comprender y amar todo lo santo y vivir por ello y para ello. Solo los puros pueden conocer al único puro. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Lo verán primero de todo en los santos, porque Él reposa en los santos.
y verán todo lo divino esparcido por toda la creación de Dios. Todo santo es portador de Dios, en la medida que esto es accesible al hombre, porque vive por Dios, piensa por Dios, siente por Dios, quiere por Dios y actúa por Dios. Todo en él proviene de Dios, en Dios y por amor de Dios. Los santos son la teofanía más clara, más completa, más perfecta y por tanto más convincente. El Dios hombre Cristo es la manifestación perfecta de Dios en forma humana, la imagen visible del Dios invisible. Y por el Dios hombre con su ayuda, en mayor o menor medida, todos somos portadores de Cristo, en primer lugar los santos. Cuanto más puros son el corazón y la mente de una persona, más siente y más ve. El pecador impenitente no se da cuenta de esto. ¿Por qué no ve? Porque el pecado ha cegado los ojos de su alma, y los ojos del corazón, y los ojos de la conciencia, de modo que viendo no ve, y oyendo no oye, y pensando no entiende. Por eso, en general, la gente se siente tan seducida por los santos.